grupo, ya está todo el equipo y vamos a charlar con Fernando Carvajal, que es diputado, Unión Cívica Radical, provincia de... Formosa. Formosa. Bueno, muy bien. Mara Brauer, bienvenida, ¿eh? ¿Cómo Hola, va? ¿qué tal? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien, muy bien. Bueno, y está Julián Moreno de APIME. Bienvenido, Julián, para ver un poquito la opinión de los empresarios y la visión, ¿eh? Muchas gracias. Bienvenido, gracias por venir, ¿eh? Bueno, el acuerdo, ya está el acuerdo. ¿Usted lo va a votar a favor entonces, Sí, diputado? por supuesto. Tal como hemos planteado desde el primer momento, hubo una decisión orgánica de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de que lo que era el contenido del acuerdo con el Fondo Monetario, que incluye una refinanciación de la deuda y la toma de un nuevo crédito, lo íbamos a votar de manera favorable. Esto hubo una decisión inicial de parte de nuestro interbloque. Por supuesto, hicimos de entrada también la reserva que lo que no podíamos acompañar, sin entrar a discutir si está bien o está mal, más allá que se ha dado un poco esa discusión, pero lo cierto es que entendíamos que no es atribución nuestra de la oposición y ni siquiera del Congreso entrar a evaluar las medidas económicas. Okay. Esto es patrimonio del gobierno. El gobierno, si hace las cosas bien, tendrá un rédito y si hace las cosas mal, tendrá que pagar el costo político de las decisiones que ¿Cómo adopte. le pasó a ustedes? Exactamente, pero esto tiene que ver con el funcionamiento institucional. Bueno. Pero si me permitís, porque quiero coincidir contigo, la importancia que tiene que esto esté discutiéndose y se haya discutido en el Congreso. Y fíjate qué bueno que se logró este consenso. Quizás si esto no hubiese tenido este tratamiento legislativo, la discusión que se dio ayer, que escuchamos a los distintos sectores, si no hubiésemos tenido ahí la discusión en comisión, quizás hubiese quedado en el viejo modelo solamente como algo del Ejecutivo. Y sin embargo hoy sale por consenso de todos los sectores políticos. Bien. Y esto es beneficioso para el país. Coincido. Diputada Brauer, bienvenida. ¿Usted va a ¿Qué votar tal? a favor? Sí, yo voy a votar a favor. Coincido que es importante que salga con consenso, porque no podemos volver a permitir que pase lo que pasó en el 2018, que fue una decisión exclusiva del presidente sin siquiera hacer las consultas técnicas con el Banco Central y los organismos correspondientes. Para eso votamos una ley que claramente salió con 223 votos, creo yo, es decir, de todas las fuerzas políticas, que es la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, lo que nos lleva a esta responsabilidad. Bueno, ahora entramos en esta etapa de negociación que en este momento se está resolviendo en relación a los anexos, que bueno, la ley en el artículo 2 es claro, dice que el Congreso tiene que aprobar los entendimientos y los programas, pero bueno, en pos de un acuerdo se está modificando ese texto en lo que se va a aprobar seguramente mañana, ¿no? Perfecto. Antes de ir a la discusión, Julián Moreno, bienvenido de vuelta. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector económico, el sector empresarial? Nosotros entendemos que era necesario la firma del acuerdo, que obviamente cuesta meterse, porque es pagar un costo político de algo que se inició luego del pago de los fondos buitre, ¿no? No fue en mayo del 2018. Esto arrancó en aquel vertiginoso endeudamiento del 16-17. Hoy este gobierno está pagando el costo político, si querés, de esta negociación, de este desgaste. Pero obviamente es indispensable para la industria, para el mercado interno, los dólares que son necesarios para la actividad no se podían conseguir sin el acuerdo con el fondo. Así que bueno, entendemos que es una ventana. ¿Cabía en tu cabeza que no se vote? No, la verdad que no, porque Que no se vote a favor, digo, ¿no? ni siquiera los que hoy se oponen o amagaron con oponerse del lado de la oposición, creo que los intereses que representan se hubieran visto muy dañados, perjudicados, ¿no? Claro, así que... ¿Pero qué pasa con los propios que no acompañan? Bueno, no sé si me corresponde opinar, pero es un No, posicionamiento vos político. mirando un oficialismo que va a tener tal vez más votos en contra o más abstenciones que la oposición, ¿no es Es cierto? que un poco la firma del acuerdo no es el camino al cielo, no es que a partir de ahora son todo un camino de rosas, digamos. Va a ser difícil de transitar y eso va a tener un costo político que algunos asumen pagarlo y otros le hacen el ole. Bueno, ahora la seguimos. Cintia, que estabas un poquito con una sonrisa cuando habla del diputado. No. Me decía, como nosotros nos hacemos responsables, como vos dijiste, como se hicieron ustedes, bueno, no creo que haya habido mucha... No, como sufrieron las consecuencias, decíamos. Claro, por eso. Sufrió las consecuencias Macri del acuerdo. Sin un duda, desastre. por eso no ganó las elecciones, así Claro. como Alberto perdió las elecciones porque pagó las consecuencias de la mala gestión que hizo en los 2 primeros años. Macri no ganó las Así es la elecciones. política. Macri no ganó las elecciones porque devastó a la Argentina.
no por el acuerdo con el Fondo Monetario. Digamos, el Fondo Monetario fue una tragedia instalada y muy bien orquestada. Pero bueno, evidentemente lo que está claro es que va a haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo quería hacer algunas precisiones porque recién el diputado que entrevistabas decía para salir del default. No estamos en default. Que yo sepa, no estamos en default. Para no entrar en default. Digo, no digamos cualquier cosa, ¿no? O sea, no estamos en default, una. Dos, estamos tomando una nueva deuda. También hay que precisar eso. Estamos tomando una nueva deuda. No es una reestructuración de deuda, es un acuerdo de facilidades extendidas porque no hay quita de intereses ni de capital. Y por último, me parece que no tiene épica. Yo no le pondría la época ni de patriótico ni de histórico. Me parece que estamos entrando en un camino que va a ser muy doloroso para la Argentina. Era inevitable, no hay opción, no hay salida. No lo sé, digamos, me parece que lo que sí hay que precisar es que esto va a traer muchas complicaciones. A mí me parece que el Fondo Monetario Internacional al no votar el programa económico, te corre el arco, digamos, hay desde versiones desde... Pero, Cintia, sí. vos tenés que pensar que este acuerdo lo va a votar en contra de la izquierda, Sí, los libertarios sí. Y la Cámpora. y la Cámpora. Algunos de la Cámpora. El Frente La Patria Cámpora. Grande. Y el Frente Patria Grande. Sí. O sea, Porque lo que pasa es que lo que la a gran gente le gustaría mayoría... saber, permíteme, Pablo, porque me gustaría Sí, intervenir. Leopoldo Moró, la ¿Sabés lo que- CTA sabés y lo que algunos otros a la diputados. gente le encantaría saber, Cintia? Sí. ¿Qué habría que hacer? Contame lo que vos pensás de ¿Qué habría que la que gente hacer? quiere. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué Contame. según vos habría que hacer? No firmar. No, pero vos me ves a mí cara de dirigente, de presidente. No, bueno, No, si pero vos no lo decís- personalicemos. Pero si vos lo opinás, No pero es- si no vos es en eso, opinás no es en y eso. decís No, que no, yo esto no estoy- nos lleva a un lugar muy doloroso, un no lugar estoy muy opinando. malo y todo lo demás, Es que el ¿qué lugar habría que hacer doloroso, para que perdón, no ir a un el lugar tan malo? doloroso no nos lleva al acuerdo con el fondo. Ese lugar doloroso y los problemas que tiene la economía argentina son propios de la Argentina. La verdad es que con este acuerdo lo único que hacemos es sacarnos un problema de encima. Pero, Si- diputado, Perdón, ¿cómo diputado, que- cómo no son eso propios de la me Argentina pregunta? toda vez que Está esta todo dado deuda, vuelta. Tenemos un ¿Cómo diputado que esta radical deuda que vino a nació, defender el gobierno. esta deuda que me se permiten- refinancia hoy nació en gabinete, 2018, ¿eh? No, a ver. No es propio, no es toda la Argentina es No culpable, no todos los gobiernos son culpables, no es todo lo mismo. Tenemos 360 mil millones de deuda y esto es 40 mil, o sea... Pero esto es lo que se refinancia. Está bien, pero esto es lo que se refinancia. Y estamos hablando pero de esto. tenemos un montón de deuda. El problema de la deuda no es solamente esto, y cualquier economista lo sabe. Como los problemas de la economía argentina no son solamente la deuda externa, tenemos un montón de problemas. Tenemos que pagar 20.000 millones de dólares, diputado, Está bien, este pero año. eso lo estamos resolviendo. Por eso mismo acompañamos el acuerdo. No le baje Pero el no veo el precio, punto no de le baje el diferencia. precio del problema, diputado, Mara, porque, no le bajo el porque es una precio. tragedia histórica. Perdón, Ustedes Mara. le bajan el precio. Nosotros estamos viviendo una situación grave, por eso nadie en nuestra fuerza política está contenta de firmar este acuerdo. Estamos contentos o estamos satisfechos, no contentos de haber resuelto el problema porque no queríamos entrar en default. Pero contentos de votar este acuerdo, la verdad que no. Pero, Mara, la Nosotros- polémica... nosotros tampoco, permíteme, ¿eh? Yo formo parte de una fuerza política que pagó al Fondo Monetario Internacional para sacárselo de encima. Eso es lo que hizo Néstor Sí. Kirchner, por lo cual luchó, por lo cual dio su vida, por lo cual hizo una gestión de gobierno que nos permitió llegar a esa situación. Y ahora nos dejaron ¿Y qué opinas de lo que gobierno votan en contra? Pero no solamente hiperendeudado, con la industria cerrada, con el sistema sanitario destruido, con el sistema educativo con grandes complicaciones. Nosotros apenas asumimos, antes de la pandemia, votamos una ley de emergencia social, Sí. económica y en el campo de la salud. Entonces, asumimos un gobierno en emergencia y ahora tenemos que resolver este problema. Mara, Pero ¿pero qué todo opinas de lo que mundo- van a votar en contra Pero del los que van a del votar- Frente de Todos? Bien, pero, a ver, los que van a votar ¿Van a votar en contra, van a abstenerse? Pero ¿Qué sabes vos? Algunos votarán en contra, otros se van a abstener. Y esto a mí no me asusta porque somos parte de una fuerza política que está en contra del Fondo Monetario Internacional y que no y repudia. No, nosotros no proponemos Eso estar en contra del Fondo presidente, Monetario eso también, Internacional. diputado. No, ¿Cómo no Eso está en chicanee, contra del no diputado, chicanee, va en no, contra del no, presidente ¿Por qué, también, ¿por qué vamos diputada. al fondo? ¿Por Sí, qué, claro que sí. ¿Por qué hoy le piden No un sabe pago para de qué lo 5.000? patean. ¿Por qué le por la piden? bicicleta financiera Porque que ustedes hicieron. Mire, cuando ustedes asumieron, devaluaron el 60%. No tienen reserva y el Fondo Monetario A ver. Internacional le va a dar 5.000 millones de dólares de reserva. ¿Por qué no van a pedir a otro lado? Porque nadie nos Nosotros, mire, presta o según nos Duhomne- presta muy según caro. Duhomne, Nadie
Nadie va al país fondo estaba porque le gusta. con muy baja Vamos deuda. al fondo porque no queda otra. Ahora no le queda otra al gobierno y va al fondo porque no le queda otra. ver. En el 2018 tampoco Me había parece otra. que no es. Este Me el parece que problema. no. Otra. En el 2018 la Argentina estaba en un nivel de desendeudamiento que le quedaban muchos caminos. Fue Todos una caros, trampa. todos caros. Fue una trampa. No, Todos caros. más caro que este. No, no, sí. diputado. ¿Cómo Más que no? caro que Ustedes este, por favor. pagaron Por favor. intereses del Pero a mí me 16-18% en dólares a Yo Venezuela. estoy en contra. ¿Qué tiene que ver eso? Lo importante que es la no? deuda privada en dólares con acreedores privados. Usted tiene que Eso es saberlo. otra cosa. No le mienta a la sociedad. Discúlpeme, No le estamos Pasó del mienta. 8 al 21 mintiendo. la deuda en dólares con acreedores privados y con organismos bilaterales pasó del 14 al 44. Por supuesto. Y la deuda total en relación al PBI pasó del 43 al 89. Pero a mí me parece, ¿Qué estás y la diciendo? permitime, Si la deuda Mara, no fuera con privados, no permitime, Mara. importa. Pero Si la me deuda parece no que en fuera con términos privados, no políticos la Ahí voy pagás. con vos, ¿Eso está ahí diciendo? voy con vos, ahí voy con vos. A ver, A Leandro. ver, varias cosas. Uno, con lo que decía él, de que están pagando el costo político. A ver, todos sabían, esta gestión sabía exactamente en lo que se estaba metiendo cuando los eligieron. Por lo tanto, no están pagando el costo político, están haciendo el trabajo para el cual se lo eligieron. Punto 1, bánquensela. Punto 2. A ver, ahí No estaban la bancamos, hablando por eso de que... estamos acordando. tengo un poquito para todos. Punto 2. Estaban hablando de que la diferencia entre que cuando Macri fue al fondo y fue solo y ahora, digamos, vota el Congreso, ¿verdad? ¿Cierto? A ver, un acuerdo malísimo es igual de malo si lo vota un solo tipo que si lo vota todo un Congreso aplaudiendo, digamos, sin saber de qué están votando. Tiene más Así que, legitimidad. bueno, pero es igual de malo. Tiene O sea, más legitimidad. a tu bolsillo te va a ser igual de mal, a mi bolsillo le va a Tiene ser más mal. legitimidad. ¿Vos Pero estás no, en no, contra no del es un tema acuerdo? menor. Yo lo que estoy diciendo no es... podemos comparar de ninguna manera un acuerdo, un no acuerdo, que es simplemente un tipo que levanta el teléfono y en 5 minutos nos endeuda a todos en 57.000 millones de dólares, de los cuales después quedaron 44.000, que otro que somete al Congreso la decisión de cómo refinanciar esos 44.000 millones de dólares que esa gestión no tomó. No Está podemos bien, compararlo de no, ninguna no, pero manera. El resultado, yo lo que digo es el resultado. Si el resultado de las dos cosas es que todos vamos a terminar empobrecidos, Pero si vamos a entonces equiparar no una cosa importa. con la otra, importa. No, todo no, lo no, mismo. todo da igual. Pero ¿cómo que no, Pablo? A ver, si vos mañana llegás y tenés ¿Cómo puede ser lo 20% mismo? menos de plata a partir de lo que pase en el Congreso, Pero, Leandro, es que es no estamos de acuerdo. equivalente. es una Puede ser obviedad el mismo eso. grado de responsabilidad el que nos empobreció que Bueno, el que está peor, haciendo, peor, si va- querés, hay- una mala praxis, tenés- pero Perdón, tratando de... Eso Perdón porque no, acaba de no, salir. responsables. Perdón. O sea, acá lo podés identificar directamente a Macri. Verás, son todos los diputados son cómplices de este quilombo. Cuando te pido, por favor, porque tenemos una cosa urgente, salió el comunicado de Juntos por el Cambio. A ver, dale, lo presentamos ahora. Bueno, comunicado de Juntos por el Cambio, reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio sobre el tratamiento legislativo del acuerdo con el fondo. Somos una coalición que unida resuelve que el país no vaya al default, no provocar mayores consecuencias y dolor a la sociedad y que Argentina honre sus deudas. Somos una coalición que ha actuado con responsabilidad. Somos una coalición que tiene una mirada distinta respecto a cómo resolver los problemas económicos y sociales del país. El programa es una competencia exclusiva del Ejecutivo y consideramos que es un programa que no soluciona los problemas de decadencia que el país arrastra. Consideramos una gran irresponsabilidad institucional del oficialismo no haber logrado reunir la totalidad de sus diputados. Por último, esperamos que en el Senado la vicepresidenta esté a la altura de su cargo. Es comunicado de Juntos por el Cambio. Termina, no lo dice claramente que van a votar a favor, pero entiendo que sí. Pablo, esto está perdón, conversado, pero Para, dejar- Juntos por el Cambio ya dijo que iba a acompañar el acuerdo. Ok. Ahora está fa- confirmado, en la está discu- confirmado. Hubo una discusión muy dura y una búsqueda que yo creo que fue de buena fe. Creo que el ministro Guzmán estaba equivocado cuando entendía que hacía falta suscribir esta otra parte de los más... Pero se dio esta discusión que es de neto corte jurídico, con implicancias políticas claramente, pero la posición de Juntos por el Cambio fue siempre la misma de que no íbamos a permitir que el país... Ahora hay dos cayera. chicanas, una a los diputados que votan Pero en no es contra y otra chicana, a ver, Cristina. No es chicana, la A ver, verdad es que creo que la... A ver, yo... Pero, a ver cómo le cayó Perdón. las dos chicanas Está a bien. Mara. No, que claro, a mí diputada. me parece irresponsabilidad política es la fuga de capitales y la irresponsabilidad financiera que hizo durante el gobierno de Macri, que entraban capitales especulativos y se iban a los 5 minutos pagando tasas de Ahora, interés Mara, hay que altísimas. reconocerles que sin estos votos no sé si No, se no, sí, alcanzaba, está ¿no? bien, pero ellos generaron la deuda, están asumiendo la responsabilidad de que esta deuda se pague.
¿Sí? Eso Yo está bien. formo parte de una fuerza política, reitero, que tenemos disenso en este tema porque la composición de nuestra fuerza se basa en que nosotros somos una fuerza que que repudiamos acordar con el Fondo Monetario. Entonces yo entiendo que muchos compañeros tengan otra postura. Lo entiendo, no lo comparto, por eso voy a votar a favor. Pero lo que Pero dice la Mara es irresponsabilidad central. es lo que se generó. Es difícil Lo ser que dice- diputado, lo que tenés que dice- votar cosas que no te gusten. 100.000 Qué vida millones difícil de que tiene. deuda y 41.000 millones se fugaron. ¿No sería más Lo fácil dice el no Fondo votar lo que Monetario no te gusta y Internacional, ya? no lo digo yo. Pero Perdón, pregunto en Pablo, serio, es si no espectacular compartís, esto. ¿por qué Juntos votás? por el Cambio es el ¿Por qué patobica votás que a te favor? surte, te patea en el piso, te deja en coma y cuando estás con el respirador artificial te dice, bueno, voy a ver si le saco, no le voy a sacar el respirador artificial para que se muera el paciente porque tengo mucha responsabilidad y hay que ver si los demás hacen lo mismo. Sí, de un nivel Esto de es caradurez. afirmar que el Muy inventor duro. de la deuda externa argentina fue Los Macri. Esto realmente diputados, es perdón, poco estamos hablando serio. de estos 44 No, mil bueno, millones de pero dólares. Es la Si quieren, nos vamos hasta la no, Baring es Brothers, una no verdad, tengo es un problema. relato. Diputados, Ustedes saben discutamos la que Baring Brothers, parte- discutamos todo, pero estos parte de la 44 mil millones de parte de la dólares composición de son la los que se están deuda, discutiendo en el Congreso reconozco ahora. que De pasó uno. en parte lo que ella dice, esto no se lo discute, lo ha dicho el propio fondo, pero gran parte también se utilizó para pagar deuda que venía de gestiones anteriores. Pero esto no le pasó solamente a Mauricio Macri, le pasó a Alberto Fernández, le pasó a Néstor Kirchner, le pasa a todos los gobiernos. Los créditos internacionales no se pagan en 4 años, seamos serios. Todo No, crédito No, se pagaban en 2 años. se traslada a El que se gestiones tomó en 2018 posteriores. se tenía que pagar Todo- este año. todo- Es el gestión se 70% traslada. de la deuda del Fondo Monetario Internacional Está la que bien, tienen con la diputado, Argentina. ustedes son la única por fuerza favor. que defaultearon su propia deuda. Sobre esto. No, bueno, A pero ver, a mí me nadie- parece que, Perdón, hay que diputado, corrernos. ustedes son la Pero, única Mariano, fuerza que defaulteó su propia deuda y en pesos. Es de un nivel de escándalo y de tragedia económica lo que produjeron ustedes. Bueno, pero es un ¿qué tipo- ganamos con eso? Porque No, yo a mí digo, me parece que ¿cuánto no, tiempo sí podés...? ganamos. Bueno, porque yo te digo que nosotros- A los 2 años ya yo vos te tenés digo- que yo te digo mostrar... ¿cuál es la Los mirada del equipo argentinos económico aprendimos. respecto de esto? Lo que valora el equipo económico, quizás sea un premio consuelo en todo esto, lo que valora el equipo económico es que además de salir con un fuerte nivel de adhesión, este proyecto, acotado, modificado y demás, es que finalmente la sociedad se va a hacer de cara a la sociedad y que, según dicen, insisto, en el equipo económico, por primera vez en la historia se sienta el precedente de que ya nunca más se va a poder endeudar al país sin mirar al Congreso de la Nación, sin mirar a la sociedad. Eso es lo que se valora. Por eso digo, Sí. que es de novedoso. Pero el costo, Todavía pero el costo malo, es bueno. Eso lo valoramos todos. Perdón, ¿le puedo pedir a nuestro empresario, que es el único que está un poco fuera del ambiente político, a ver cómo se ve esta discusión, a ver si puede terciar No, acá? ahora yo diría que ahora hay que ver. ¿A vos te cambia algo seguir hablando de los, para mí, los desastres que No. hizo Macri? Yo ya creo que hay un Se momento... vota el año que Mirá. viene, Pablo. Si no se habla de Claro. eso, vamos a repetir Hay- los Bueno, mismos pero errores. Digamos, entonces ahí- estamos hablando de la campaña electoral y no de la realidad del país. Hay algo Decidamos cuál es el importante. tema de discusión. Respecto de que tenemos que conocer cuál es el origen de esto para que no se repita, condenarlo y que no sea gratis. ¿Ya? Que los responsables no se la lleven gratis, eso hay que hacerlo. Pero hoy tenemos que ver qué leyes necesitamos para salir de esta mañana una vez firmado esto, porque tenemos que reducir el déficit fiscal, pero tenemos que intentar crecer. Lo que está pasando en el mundo hace que todos los commodities suban y eso es un palo en la rueda si queremos crecer. A pesar de que la ecuación quizás entre lo que nosotros exportamos e importamos sea positiva. Dice que va a ser tal vez en el neutra. mejor de los casos neutra, pero con refuerzo de reservas, porque también vender mucho para afuera te va a dar mucha reserva. Pero internamente, si no descalzamos los precios internos, los precios internacionales, la población la va a pasar muy mal. complicado. Y el Congreso tiene que actuar ahí, porque para hacer una reforma impositiva o sea, con las herramientas que hoy tiene el gobierno no se puede. Si hay que incrementar retenciones, más del límite que tiene, creo que tiene 3 puntitos para sumar, pero si no alcanza 3 puntos, se duplicó el precio internacional de los granos. Ahí hace falta otra vez un Congreso responsable que no lo veo. Así A mí- que me parece- ¿Vos perdón. para qué decís el Congreso responsable? ¿Para hacer qué? para hacer una reforma impositiva, en este caso, las retenciones, por ejemplo, para poder elevarlas. Ya sabemos lo que pasó con... De hecho, El gobierno ha dicho que no, con más ya sé, impuestos. lo dijo que no, porque no tiene ninguna chance. Entonces, ¿cómo vamos a descalzar los precios internacionales de los precios locales? Bueno, es un punto. Mara, ¿sobre esto? Sí, no, yo primero que quiero decir que está bien que discutamos el origen para que no se repita. Hubo una generación que no conoció el FMI y ahora hay otra generación que lo vuelve a conocer. Nosotros estamos comprometidos para que esto no se repita. Ahora es cierto, ahora tenemos que discutir hacia adelante, ¿no? Las políticas económicas hacia adelante. Entonces, tenemos que fuertemente apuntar, como lo estamos haciendo, al aparato productivo. Tenemos que apuntar fuertemente a la reducción de la inflación.
trabajar sobre el tema de los precios que están perjudicando la vida de los argentinos. Tenemos asalariados pobres, tenemos que revertir esa tendencia. Yo como docente he tenido una buena señal con el aumento hacia los docentes del 45% y que luego se vuelve a discutir en septiembre, o sea que no es el número definitivo. Diputada, perdóneme. Un gobierno que está apostando que le está a escuchando... crecer sin recesión. Sí, pero está bien, pero sin ajuste, todo eso ya lo sabemos, diputada. Impuestos progresivos y otra cosa, y lo dijo claramente Mercedes Marco del Pon, luchar contra la evsión fiscal. Sí, totalmente. Yo Luchar contra el le quiero contrabando. decir, para que usted lo explique. No lo personalices en la ¿Cómo? diputada. No, Yo lo explico, no hay de problema, ninguna manera. que pueda. Si no sabe lo que voy a decirle. No, para que usted explique cómo se puede llegar a todas esas conclusiones tan interesantes que usted acaba de plantear. Si la gente está viendo que dentro de la propia coalición del gobierno, en un momento clave como este, una parte importantísima de la coalición del gobierno no acompaña. Es difícil, diputada, lo que ha pasado. El Frente de Todo tiene que hacer una introspección dentro de su propio dirigente y una discusión muy profunda, porque lo que ha pasado con este tema A ver, no ¿qué es una contesta? pavada para la gente. La gente nos ve a nosotros trabajando, gestionando Peleando. y discutiendo en un punto que no es nada para nosotros. Nosotros defendimos el pago al Fondo Monetario Internacional Pero por y eso nos ¿no llevaron sería más a estar honesto de que nuevo... vote en contra y ya? ¿Me permitís terminar? Entonces, sería hipócrita que nosotros, de cara a nuestro electorado, siendo una coalición, no tengamos discusión en este tema. Sí es fundante este tema en nuestra También podría decir que es composición. hipócrita, Bueno. que me A ver, acaba de decir ¿me que estás en permitís? contra pero votás a favor. Eso es lo que no entiendo. Yo no entiendo El por qué razonamiento ese- si hay un Porque yo futuro tan creo- auspicioso. Porque yo creo que es la opción que tenemos, porque tenemos una deuda El mal menor, que tenemos digamos. que pagar. A ver, es el mal menor en relación a un default, por supuesto. Ahora, dentro del acuerdo reivindico muchos puntos. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mire, vivimos una pandemia. Un país que apoya el desarrollo científico-tecnológico es un país que tiene posibilidad de crecimiento. Es la única Un forma... barbijo hizo el CONICET en toda la ¿Cómo? pandemia. Un barbijo hizo el CONICET en toda la pandemia. Por favor, los test de No. detección. No, bueno. No, Tres no, vacunas. eso Por favor, no, no seas no, no seas no, irrespetuoso. No, ¿sabes No, qué eso es un pasa? grave error, ¿Sabes qué ¿eh? pasa? Si me permite- ¿Sabes qué pasa? Me parece que La si vamos... ciencia argentina es una ciencia Mara. respetada internacionalmente. Sí, pero no- es que y, no, y no votamos hace falta. una ley, Barbijo, ¿no? votamos Me parece que una no ley hace de falta. financiamiento en la ciencia, que es una ley de financiamiento federal, que pone muchísimos recursos, porque si no le sumamos valor agregado en ciencia y tecnología, la materia prima, vamos a seguir siendo un país dominado, vamos a seguir siendo un Tengo una supermercado. No, me Perdón, parece, Cintia, me parece que- Perdón, no, perdona, No, perdona, me Leandro. parece- Leandro, ¿quién por los favor, manda? yo doy la Leandro. palabra, yo doy la palabra, ¿eh? Yo doy la palabra. No, ¿ok? me parece que Cintia. es una falta de respeto plantear esta discusión en estos contextos, en términos binarios. Ya de por sí esto no es la minoría de la cámpora, la izquierda y los diputados que votan en contra. Es una representación política. Plantear esto en términos de chicanas políticas no nos va a sumar al debate. Digo, entonces me parece que plantearle, ¿no se hizo un barbijo? No, porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa, Leandro? ¿Sabes qué pasa? Estás aportando a la confusión y no a la construcción. Si queremos aportar una mínima... Acá no se trata de tener razón. A ver, aportar acá la no se trata, confusión, yo te acá podría no se decir trata que de de tener sumar razón. argumentos gente para que que la va gente- al Se trata de programa poner televisión a argumentos. decir que la emisión Bueno, no genera espera. inflación. La gente que va No al programa de estás en un televisión a programa- decir que se no. pueden descalzar Leandro. los precios internacionales de los precios locales vía mayor retención. ¿Sabés quién está haciendo eso ahora con el petróleo? ¿Quién lo quiere hacer? Estados Unidos. ¿Qué cosa? ¿Quiere ir a comprar petróleo a Venezuela? Eso no sí, es pero descalzar además los quiere precios, eso descalzar, es importar también más. quiere descalzar los precios de alguna manera porque ello No, lo va a eso perjudicar es, mucho. el petróleo en Pero Rusia bueno. aumenta, entonces No, voy a buscar un pero me proveedor más parece- barato. Sí, pero no es lo distinto, único, no es lo Pablo, único. mismo No, decir, no, el precio no, del no. trigo aumentó, entonces Mañana voy a te vas a abrochar enterar. con más Vamos impuestos a al productor retomar local. la Mañana te vas a construcción. enterar. Vamos a retomar la A ver, construcción de A ver, gasoductos Fernando, Néstor Kirchner. perdón, Mara, que Fernando hace Sí, mucho que no. Simplemente decir, creo que si coincido que el tono tiene que ser otro, la verdad que no me gusta y creo que algo bueno que pasó hoy, que salvo algún hecho aislado, hubo un buen nivel de discusión y de debate, fue respetuoso y me parece que esto suma. Sí. Me parece importante decir con este respeto... Y usted decir tiene que reconocer que el gobierno
cambió 2 veces el proyecto. Totalmente, ¿no? Es por un eso reconocimiento digo, que hay creo que que hacerle. habla bien del gobierno, creo que habla bien, aprendieron, lo que no pasó con el presupuesto ahora pasó, y no lo digo en términos de chicana, lo digo positivamente, por eso hablé al principio de calidad institucional. Esto no debilita al gobierno, al contrario, lo fortalece. Yo creo lo mismo, pero bueno. Un gobierno, tenemos que acostumbrarnos a que un gobierno que está dispuesto a cambiar y a negociar con la oposición cosas razonables no es un gobierno débil, es un gobierno fuerte. Hacia eso implica construir calidad Yo voy institucional. a terminar dándole la razón, Tiene al razón. diputado Bueno, radical. pero es que razón. lo que pasa es que hay que ponerle una Tiene cuota de razón. racionalidad a la discusión política. Eso es lo que dice el fondo, Y ¿eh? esto es lo que está faltando. Pero Eso es lo que digo, plantea el Pero, fondo. Cintia, Mara, han tenido una Mara actitud y muchos razonable. otros sectores del Frente de Todos y la mayoría de los sectores de la oposición estamos con esta posición razonable. Ahora, en el medio hay un montón de adolescentes alocados que tienen intereses electorales o tienen anteojeras ideológicas que son los que van a quedar afuera de Eso eso. ¿Quién fue es el para líder? vos. Yo estoy muy orgullosa Mara. de toda mi fuerza política, estoy muy orgullosa que dentro de mi fuerza política esté la Cámpora y estoy muy Está bien. orgullosa que formar parte de una fuerza política que trabaja para un país distinto, que trabaja con un país con producción, Están un país especulando con para educación, tratar de un convertirse en país la no propia endeudado. oposición. Y esto es una decisión. Pero Fernando, de la ¿vos Y querés eso que es lo ella que hable en nos contra une. de Eso sus es lo que compañeros? nos No lo va a une. hacer. No, los tiene que criticar porque están actuando Pero no los critico. irresponsablemente respecto al destino del país. No, A ver, están a nadie le gusta ir al fondo. Y actuando uno va al según- fondo como va a un médico. Pero Fernando, porque escuchemos la tiene un opinión de problema. ella, porque Yo estamos estoy hablando de lo orgullosa que de mi tiene que fuerza opinar. política, Está todos bien. estamos unidos en transformar la Argentina, en poder post pandemia cumplir con nuestras promesas electorales. Vos lo decías antes con el gato, con los índices de producción industrial subieron, las exportaciones estallaron, realmente 16.000 millones en exportaciones, hace más de 10 años que no teníamos. Estoy orgullosa de que somos una fuerza política que trabaja para un proyecto distinto al que planteó el macrismo. Un proyecto con trabajo, con justicia social, con salud, que los chicos tengan la vacuna, que Pero- los chicos tengan las computadoras en las escuelas. Pero y si Por es eso todo estoy- esto lo por van a eso lograr con estoy el acuerdo, orgullosa- ¿por qué la por eso Cámpora digo no que- los apoya? Esto es lo que no entiendo, porque si vos me decís, yo Pero no voto es esto solamente porque la es el Cámpora, camino, diputado. y la Cámpora... No, Grabois Bueno, tampoco, no es cierto. sabemos, Claro, tenemos- Grabois no es también la dijo que iba a Cámpora, votar que no no. es la Y la Cámpara, izquierda es la también. vicepresidenta de la Nación. Porque Tiene la que ver, vicepresidenta es de la Nación CTA, ha dado CTA. sí, la Algunos CTA. Para diputados que que dijo algo vienen muy del fuerte que- radicalismo, algo no, muy fuerte sí. que me gustaría que lo escuché, contestes, algunos diputados que Cintia. vienen, bueno, pero Pero que está Mariano. claro que Cristina es el Máximo cliché, Kirchner, pero está Cristina claro es el que Máximo cliché. Kirchner no es Yo no un voy a sujeto permitir, político no voy a permitir, autónomo. usted no puede usar a Cristina como una Yo no la chicana. uso. Lo acaba de A nombrar ver, de esa manera, pero es no, Cristina, cualquier dijo. fuerza Estoy política. No, pero diciendo que Cintia, la a ver, vicepresidenta, no es el Máximo único... Kirchner no es una figura autónoma. No es- Toda su carrera política Pero la ha en todo hecho caso, como un diputado, alfil diputado. de la vicepresidente y está actuando en No, consecuencia. pero que Negar una esto... falta de respeto Es una de falta- un dirigente. De a uno, por favor. No sabemos hoy todavía. De a uno, ¿Cómo de le a vas uno, a de decir uno. que no es parece, parte del diputado, kirchnerismo más diputado. puro? ¿En qué otra oportunidad Yo Máximo también soy parte del Kirchner Diputado, tomó le pido un decisiones minuto. por fuera Le de pido la un minuto. Diputado, Ordenémonos en porque este- si no en nos este programa entiende. Para. hacemos- No, ordenemos un poquito. Hablemos de a uno. Yo le voy a dar la palabra a todos. Nadie se va a quedar sin hablar, ¿ok? Y acá pueden hablar todos, pero un poquito más ordenados. No, Sí, simplemente, Mariano. diputado, en este programa hemos sido, o hemos hablado en muchas ocasiones, y en mi caso, por ejemplo, muy crítico respecto de esta suerte de duda planteada, los videos de la Cámpora, etcétera, pero a decir verdad, todavía no han adelantado un criterio. Nadie dijo, la Cámpora en bloque va a votar en contra. ¿Por qué? Porque también es contrafáctico, tampoco se sabía cómo se iba a desarrollar la votación. Entonces, frente a una votación ajustada, uno no tenía la certeza de que la Cámpora fuese a votar en contra, se fuese a abstener, fuese a dar quórum, no a dar quórum. Quiero decir, la gimnasia parlamentaria dejaba abierta esa incertidumbre, probablemente para darle el espacio a los sectores más políticos, a Sergio Massa, para que fueran a buscar la mayor cantidad de... Y una de pregunta. Pero la Esto carta que de pidió- Máximo Aparte Kirchner, nosotros la queríamos carta de que Máximo ellos- De a uno, de a Kirchner uno, de a es uno. clara. Perdón. No. Cuando él renuncia a la Pero él presidencia del renuncia bloque, diciendo, yo no estoy de deja acuerdo. muy Y ahí claro, anticipa el voto. deja Pero, muy pero no claro sabemos si el voto esto. era por abstención o negativo. No, tampoco. pero a ver, Deja muy claro yo- esto. a mí me parece que hay que tener un poco más de respeto político. O sea, si entonces el acuerdo que va a salir fue con responsabilidad porque se llegó a un acuerdo o a un consenso de votación, usted no lo puede romper diciendo el grupo de adolescentes que votan en contra, porque ahí está contradiciendo la responsabilidad política. Porque en todo caso tendría que ser con la cabeza gacha, asumiendo la responsabilidad de haber endeudado el país Yo en no estas agacho la condiciones. cabeza bajo ningún Diputado, punto antes de que conteste, le quiero mostrar en qué estaba pensando los halcones, en qué estaban pensando. Por ejemplo, hubo un lapsus de Fernando Iglesias, a ver si lo podemos buscar. Hubo un momento donde de verdad pareció verse
¿Qué buscaba el sector de los halcones? Que son perdedores en esto, ¿eh? Son perdedores los halcones del PRO. A ver. Háganse cargo, es responsabilidad del oficialismo, es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de la oposición. Gobiernen, consigan los votos de su propio bloque, si pueden, y si no, sáquenlo por default. Siguiente. ¿Qué me dijo? Por DNU tenés que decir, no por default. Por DNU, perdón. Se ríe porque se estaba pensando en el default de Iglesias. Quería el default. Honestamente, encontrado un recorte donde Fernando Iglesias legislaba, que eso era un lapsus. No, esto en realidad es Fernando Iglesias. Tampoco coincido normal. con la postura de Fernando Iglesias de que esto tenía que salir por DNU. No coincido con la postura que tuvo la coalición cívica de volver para atrás. A mí me parece sumamente importante que hayamos discutido esto en el Congreso y reitero. Pero perdón, Juntos por el Cambio se colgó la medalla Lilita Carrió. Mire el tuit. Se colgó la medalla Carrió, diciendo: felicito a toda la coalición cívica por haber llevado adelante la estrategia de evitar el default, privilegiando los intereses de la Argentina por sobre intereses especulativos y personales. Diciendo, bueno, la coalición cívica impuso en Juntos por el Cambio la delantera de ir a evitar el default. Está bien, a mí la verdad que no me interesan los réditos políticos, sino hacer las cosas bien, y yo honestamente estoy conforme, pues me parece que el conjunto, y creo que esto hay mérito del gobierno y lo reconozco, también hay mérito de la oposición, que me gustaría que alguien del gobierno lo reconozca, de haber actuado con responsabilidad. Me parece que el camino de le cambiaron 2 veces el proyecto y usted dice que no se lo reconoce. Por eso está bien, pero nosotros también hemos hecho un esfuerzo y en realidad vamos y de algunos destemplados se reciben palos o se nos hace cargo de toda la historia como que somos los inventores de la deuda externa argentina. Yo escuché, hay gente del oficialismo, lo dejamos pasar. Le voy a dar una para el lado del diputado. Hay gente del oficialismo que dijo: ¿para qué pusimos en los considerandos palabras tan duras para con el gobierno anterior? Si en el fondo lo que estamos es pidiéndoles que voten a favor. La verdad, hay cosas que a veces no se entienden, ¿no? Yo quería... ¿O no, diputado? Eso es así. usted lo A debe haber veces escuchado. por eso digo, el otro día lo decía, a ver si recuperamos un poco los buenos modales. Y los buenos, hoy hubo un debate muy interesante. Bueno, usted que se levantan y se van, tampoco son Yo no me levanté ni me fui. De los buenos modales, por favor. Los dos bloques de la Unión Cívica Radical quedamos sentados, escuchando el discurso. Estuve tentado de irme, por momentos me aburrí, pero nos quedamos con estoicismo. Pero por aburrido puede irse. Es difícil, ¿sabes qué pasa? Hay que quedarse porque es el presidente de la nación. Es difícil. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Es difícil. Pero ¿quieren escuchar el proyecto? A ver, lo tenemos en vivo en directo. A ver el texto del proyecto, cómo quedó finalmente. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Vení porque llegamos tarde. Que nosotros estamos trayendo... Sí, vení porque llegamos tarde, porque la parte de archívese ya la yo quiero decir algo. Bueno sería que después de haber contraído esta deuda millonaria, encima no voten la propuesta del acuerdo con el Fondo Monetario. Digamos, si hay alguien que no tiene opción de votación, bueno, si claro, sí, también como no, pero digo, hablar de democracia y responsabilidad al proyecto, pensando en las elecciones, diputado, hablar de democracia y responsabilidad al proyecto que estableció el sistema persecutorio y represivo de espionaje en la Argentina, la verdad que es un montón. A mí de espionaje en Formosa no me vas a hablar porque yo tengo brigadas de la policía de Formosa persiguiéndome las 24 horas del día. Me gustaría que vayas a investigar a Formosa. Sí, bueno, a mis vecinos. Podríamos meter en la cantidad de muertos que aumentaron a partir de sus amparos. Totalmente, podríamos hablar de esperemos un poquito. De tu propio bloque denunciaron los huichí muertos en Formosa después de 30 años. Diputado, no es el tema, me parece que es un tema antiguo. Quiero que Julián diga una palabra más y después ya lo liberamos porque si no va a quedar ahí. Pero quiero que opine sobre todo lo que estás viendo. Trabajemos en las herramientas para poder crecer, que es la única salida que tenemos por delante. Creciendo vamos a tener más empleo, menor desempleo, mejores salarios, más mercado interno, más pyme. Es muy fácil la rueda La agenda es posacuerdo, ¿no es cierto? Ya el acuerdo ya lo da por... Por eso, pero es tan simple como el día que se pagó el fondo buitre. ¿Se sabía que íbamos a terminar el Fondo Monetario? Hoy, digamos, activando el crecimiento económico, sabemos que es la única manera de que la población mejore su calidad de vida. Así que todo lo que tenemos que pensar acá adelante es para ese lado.
Totalmente. Julián, gracias por venir. A vos te libero. Sigo con los demás. ¿Qué querías decir, Leandro? No, sin agresiones, por favor. Sin agresión. Pero, a ver, tocar para el diputado de Juntos por el Cambio, a mí lo que me sorprende un poco es, digamos, qué poco, valga la redundancia, ¿no? A fondo fueron ustedes en esta oportunidad que tenían para pedir que dentro de este programa con el fondo vayamos por reformas más estructurales, por un achicamiento del Estado, cosas que entiendo que hay una porción de Juntos por el Cambio que cree eso, porque al final este acuerdo no le va a servir a nadie, salvo al Estado Nacional y a nadie más. Tu bolsillo va a empeorar, tu bolsillo va a empeorar, mi bolsillo va a empeorar, porque toda la casta política tiene la concepción de que es el Estado el motor de la economía y a partir de ello todo funciona. Bueno, a ver, la pregunta es interesante. Pero vos pero perdóname, Néstor hizo una pregunta que conteste y después te sumás. Bueno, que conteste el diputado. Nosotros no estamos cogobernando, por lo cual la verdad es que no podemos marcarle la agenda económica al gobierno. Sería una irresponsabilidad, es contrario a la lógica institucional. Pero no están para hacer un contrapeso ustedes. A nosotros. ¿Para qué sirve la oposición, a nosotros no nos eligieron para gobernar. De hecho, por eso se sacó del proyecto el componente donde se aprobaba todo el plan. Ustedes querían lavarse las manos. Es que no es que lavarse las manos, es que cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde, para bien y para mal. Si a Alberto Fernández y a los amigos del Frente de Todos les va bien, y ojalá que les vaya bien, porque yo vivo en este país igual que el resto de los argentinos, van a ganar las próximas elecciones, y si no hacen las cosas bien, la perderán. Ahora, nosotros no les vamos a imponer nuestro modo de gobernar porque sencillamente no lo van a hacer, porque tenemos diferencias. Perdón, está bien. Vamos a plantear nuestro modelo. ¿Qué hace? Vamos a plantear lo que queremos y en el año 23 vamos a ver si la gente nos vota, llevaremos adelante el proyecto. Bien, diputado Mara. Yo lo que le pido a la oposición, que con la misma responsabilidad, dado que son los responsables de esta deuda, acompañaron ahora el acuerdo, también acompañen los proyectos de ley que tenemos pendientes para que la Argentina pueda seguir creciendo. Sí. Entonces eso es un punto. Y después el otro punto, en relación a lo que decía recién Leandro, nosotros claramente, ahí estoy de acuerdo con el diputado, pensamos distinto. Nosotros no achicamos el Estado, nosotros no desfinanciamos la educación, no desfinanciamos la ciencia, no desfinanciamos la salud, no desfinanciamos la obra pública, porque la obra pública, ¿sí?, por ejemplo, es la que nos va a permitir que llegue el gas, que ahora tenemos el problema con la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces, nosotros no consideramos que hay que achicar el Estado. Hay que hacer un Estado, por supuesto, eficiente, inteligente, pero no un Estado chico, no un Estado que le falte vacuna, no un Estado que le saque medicamento a los jubilados. Te digo porque eso es achicar el Estado. Leo eso siempre fue achicar el Estado. Da la sensación de, en ese aspecto que estás mencionando, muy bien planteado, para el que tal vez vota Juntos por el Cambio, da la sensación que Juntos por el Cambio y kirchnerismo piensan igual. No. Por eso yo le hablaba al diputado de ir más a fondo. No podemos pensar igual porque el modelo, el presidente admira a Gildo Infran, por ejemplo, que es pero le acompañas un proyecto con el 1%. No pensamos distinto. ¿Cómo autocracia si es un gobernante elegido por la gente? Está bien, pero es un gobierno autocrático. Es un gobierno autocrático. Usted podrá estar en contra de las políticas de Gildo Infran, pero no es un gobierno autocrático. Bueno, te invito a que vayamos a vivir, te invito a que vayamos a Formosa a ver la realidad. Los formoseños viven en Formosa y lo votan. Sí, por supuesto. ¿Cómo invitar a un porteño que vaya a vivir a Formosa? No llevemos la discusión a Formosa, le pido, porque lo está viendo todo el país. Discúlpame. Sí, bueno, Formosa es parte del país también. No, ya sé, pero bueno, usted lleva a lo que a usted le conviene. No, está bien, bueno, pero me parece importante porque, digo, es importante dejar claro las diferencias. Claro, nosotros creemos en un país productivo, yo creo en el Estado, por supuesto que creo en el Estado, no soy libertario, yo creo en un Estado eficiente y claramente este Estado que tenemos no es eficiente y tenemos miles de ejemplos, pero no vamos a y el anterior tampoco, y por el que supuesto venga seguro que creemos en tampoco. eso, no creemos en malgastar los fondos públicos como ha pasado. Quiero pensar en la agenda postelectoral. Yo propuse en el editorial que creo que va a haber huellas del voto el no acompañamiento de un sector del Frente de Todos. Yo decía que una de las posibilidades de Alberto es tal vez mejorar un poquito el funcionamiento interno del Frente de Todos y trabajar con las manos un poco más desatadas, ¿no? El presidente ha sido muy cuidadoso de no enojar a ningún sector del Frente de Todos. Un poco de audacia, ¿no? Un poco más de audacia. Exactamente. ¿Vos estás por ese lado también? Sí, absolutamente. Y sí, me parece, Pablo, que es el momento de dar marcha atrás, volver el tiempo atrás
y aquello que entusiasmó a un sector del electorado, Vicentín, con esos primeros tiempos donde había ímpetu y había una idea, yo entiendo, y por supuesto, no hay que soslayar, tuvimos una pandemia, la pandemia arrasó en todo el planeta. Ahora, de la pandemia también se sale con audacia, se sale con creatividad, se sale con mirando qué se puede hacer con lo que hay. Lo que quiero decir, me da la impresión de que Alberto Fernández gobernó, cabalgó la pandemia. ¿Quién lo ató a Alberto terminar, Fernández, por favor, Cintia, Mariano? cabalgó la pandemia Alberto Fernández de una forma tratando de cuidar la cuestión sanitaria, por supuesto, pero dejando que la economía se destrozara en el medio, que era algo bastante previsible. Ahora, sin que Cristina teniendo las herramientas que le da el Congreso en este caso, y con todas las limitantes que hay, me parece que es un momento donde al gobierno se le puede pedir audacia y probablemente, yo sí estoy totalmente de acuerdo, que se capturen toda la renta extraordinaria que está teniendo ahora el campo y que se gobierne con eso. Cintia. No, digo, seamos más breves para que podamos hablar todos por ahí, como consejo, es lo primero como que digo consejo desde hace rato, Santia, no me castigues. Este lado no habla No nada. me castigues así porque Se la pasaron hablando lo de ese lado. Lo de este lado no Los hablamos nada. trapitos sucios, dijo Massa que los trapitos sucios se lavan en casa. Era un chiste para descomprimir. No, digo, ¿quién lo ató a Alberto Fernández? ¿Acaso Cristina cuando habla después de la PASO no le dice que le pidió una decena de reuniones? Vos No me hablás acuerdo de Cristina cuántas. todo el tiempo. Yo estoy diciendo No, que es un pero la pregunta que te digo, administró. ¿quién ató Somos a una Alberto coalición. Fernández? Él mismo, ¿Quién ató a probablemente Alberto? él. No, porque recién digo, Es lo que se eligió Pero pará, del frente de bueno, todos. ahora estoy hablando yo, encumbró a una persona Sí, claro, que no ahora no tiene interrumpo ese No, pero me formato estás de ahora gobierno. Ahora Tenés es el razón, turno de Cintia. Cintia. Tenés razón. Para mí todas. No, dame una. Bueno, ¿dónde estuvo atado Alberto Fernández? ¿Por qué planteamos de que la votación en contra dentro de un frente electoral que no logra constituirse como frente político, pero que en este caso le está hablando a la representación? Porque ustedes se olvidan que los diputados y las diputadas que están en ese Congreso tienen una representación, no son dirigentes desatados de la representación, no son dirigentes commodities que hay que desacoplarlos de la representación. Pero pensemos en la posacuerdo. Está bien, pero a eso voy. ¿Por qué pensar que hay un sector del Frente de Todos que va a votar en contra del acuerdo? Porque como decía Julián, el integrante de las pymes, acá el punto es la dirigencia política y la conducción política para bancar los costos que va a tener este acuerdo. Porque si vos me decís que se firme este acuerdo, pero va a haber retenciones, impuestos a las grandes fortunas, salario universal, yo te digo, bueno, ok, era la peor opción, pero tenés una batería de medidas que van a fomentar y le van a hacer llegar, como ayer decía Roberto Bachmann, plata a la calle, en el bolsillo de la gente. En que lo puede llegar a anunciar ahora, porque si lo anuncia antes del acuerdo se le pudre el acuerdo. Ojalá, pero a mí Démosle me parece, esa chance al presidente, por lo menos. no, es que yo no le quito ninguna chance. Yo no le quito ninguna chance, todo lo contrario. Nosotros estamos planteando que no lo veo atado a Alberto Fernández, sino todo lo contrario. Ha sido muy cuidadoso Alberto ¿puedo decir Fernández. algo? ¿Vos crees que no? En su gestión de conformar a todo el Frente de Todos. ¿Vos no Sí, crees que lo ha sido? ha conformado más al poder real que al campo nacional y popular, si me preguntás. Bueno. Desde la foto del 9 de julio con Roca y así, con Roca y... Permíteme, yo coincido que habiendo terminado la pandemia, si es que terminó, y habiendo acordado con el fondo, nosotros tenemos que meter el acelerador Totalmente. y cumplir con nuestra promesa de campaña. Totalmente. Nos quedan 2 años. Que está incumplida, Mara. Que está incumplida, Claro que gran está parte incumplida. por la pandemia, algunas cosas por errores. Pero nosotros ahora lo tenemos claro que tenemos que profundizar. Pero esa profundización tiene que ser con toda la alianza. Tiene Alberto, obviamente es un país presidencialista, él es el presidente, Alberto tiene la conducción, pero nuestro espacio político está Pero ¿cómo haces? conducida Porque por una alianza donde está muy bien eso, Mara. se tiene que sentar Alberto, Cristina, Sergio Massa, Máximo Totalmente. Kirchner. Pero convengamos en esa algo. es nuestra fuerza política. Si él considera que este es el momento de apretar el acelerador, hacer el acuerdo con el fondo y seguir adelante, bueno, acá hubo un grupo que dijo, yo esto no lo acompaño. No acompañó el acuerdo con el fondo. Va a acompañar las políticas progresivas que Alberto haga para cumplir con nuestra promesa electoral. Pero, diputada, en el Son dos fondo, temas esto es distintos. un Totalmente cuestionamiento atado al al programa fondo. de Para, gobierno. Diputada, esto en el Hay fondo... un cuestionamiento. Esto es un Bueno, yo no voy a hacer cuestionamiento vocera al de programa otro- de gobierno. No, yo le pido que sea exégeta del Claro. grupo que votó en contra. Yo simplemente lo que le digo, se votó todavía. que de cara... Bueno, es lo que aparece por ahora, es la información que se tiene. Digo, esto parece un cuestionamiento, un programa de gobierno, porque esto que se va a votar es lo que va a marcar el rumbo también del gobierno en los próximos 2 años.
Entonces, con ese criterio, es una manera de sacar los pies del plato, diputada. Vamos a trabajar para que esa diferencia Está bien, me parece bárbaro, subsanen sigan trabajando. y podamos seguir Pero todos juntos. lo que está pasando, la realidad es esta. Responsabilidad institucional. Tengo información Perfecto. directamente del Congreso con Rafael Palavecino sobre el dictamen. ¿Hay dictamen finalmente de la comisión, Rafa? Hay dictamen, Pablo, y en instantes ahora nos van a informar la cantidad de firmas, pero bueno, recién entró el jefe de bloque, Germán Martínez, el jefe del bloque del Frente de Todos. Estuvo presente Mario Negri, que hasta hace un ratito estaba con la voluntad de dar una conferencia de prensa. Y hubo una redacción de último momento, pero que no generó, y por lo que estoy viendo en este momento, no generó ningún tipo de rispideces, porque justamente todos los diputados acá se aprestaron a firmar. Artículo 1, así queda, apruébense. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del acuerdo stand-by celebrado oportunamente en el año 2018 y para apoyo presupuestario. Antes decía, para fortalecimiento de las reservas. Sí. Básicamente ese fue el cambio de último momento, en la redacción entró Heller, se había estirado el cuarto intermedio, así que queda de esta forma, ¿sí? ya se firmó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y de Finanzas y se convocó para una sesión especial mañana 14 horas. Perfecto, señor. Mañana 14 horas arranca la sesión, que será muy corta, imaginamos, ¿no? Bastante breve, diputados. Esperemos que así sea, porque me parece que el grueso de la discusión ya se dio hoy. Yo lo que quería aportar es que esta discusión sobre la interna al Frente de Todos, la verdad que no creo, a mí no me interesa mucho y no creo que a la sociedad le importe mucho, por suerte. Porque pero podría... la enfatizó como 5 veces esta noche, ¿eh? No digo esto, la mencionó como 5 veces, diputado. Podría haber causado mucho daño si no hubiera una oposición responsable. Por lo suerte, como la oposición brinda el apoyo al acuerdo... Ustedes tenían que votar a favor, diputado. Si no, Macri cuando llama a Washington, ¿qué explicaciones le va a dar a sus amigos? A los que le dieron el crédito. ¿Se lo imagina Macri llamando por teléfono al fondo y diciéndole nosotros votamos en contra? Ustedes tenían que votar a favor, diputado. Se caía de Maduro. Estás desconociendo la trayectoria histórica del radicalismo. Bueno, está bien, lo que hay algo que se lava la mano. Pero Pablo, está bueno lo que está diciendo, porque ayer lo vimos a Cotino Siglia, un referente del radicalismo, pegándole duro a Macri. Y me parece que hay una línea de conducta donde el radicalismo empieza a tomar distancia, empieza a correrse. No empezamos a tomar distancia, pero es muy cierto, y esto lo hemos dicho públicamente, que Juntos por el Cambio hay un reacomodamiento político. ¿Cuál es su candidato a presidente del radicalismo? No tengo todavía, hay 2 o 3 candidatos. Morales. ¿Te gusta Morales? Me gusta cualquier candidato del radicalismo, todavía creo que es prematuro, creo que el 2022 no es un año para hablar de radicalismo es mejor que uno del PRO. El partido va a llevar un candidato. Para él sí. Sin ninguna duda. Claro, vamos a dar una discusión. Diputado, los últimos 2 presidentes radicales, ¿cómo terminaron? Uno en helicóptero, el otro con hiperinflación. Yo te pregunto, ¿cómo terminó Alfonsín? Hoy Alfonsín es el padre fundador de la democracia. Me parece que no reconocer lo que implica Alfonsín en la historia argentina habla de una mirada bastante pobre, diría, de la evolución del proceso histórico argentino. Los últimos 2... Te pido que miremos algo más y miremos el proceso histórico. Pablo, si vos tirás 2 tiros de rata, ¿animás a apostar un tercer tiro? Yo preferiría que no. ¿Qué crees que diga? No, nosotros también las tenemos. Yo quería decir eso. Pero yo quiero decir algo, que ya que se metieron con las disidencias nuestras, yo quiero decir que espero ver resurgir un radicalismo que repudie la persecución política, las causas armadas que le hicieron no solamente a mi fuerza política, sino que se hicieron entre ustedes con el uso de la AFI, con el uso de denuncias falsas, de encarcelar a personas injustamente. Yo voy a trabajar por eso, pero también la AFI no operó solamente los 4 años de Macri. Ustedes lo aguantaron 8 años Estiuso y toda la CIDESA que sorprendentemente no pasó nada. De la Está AFI, bien, porque con son las su procurador y con sus ministros armando causas judiciales, es gravísimo. Yo coincido con Mara, perdón, diputado, coincido con Mara que cualquier candidato a presidente de Juntos por el Cambio tiene que hacer un mea culpa y decir nunca más un gobierno
sistemáticamente dispuesto para cometer delitos en contra de la Estoy de oposición acuerdo que lo política. hagamos Como todos hizo los partidos Macri, políticos. como hizo Macri. Cualquiera que no Porque- sea autor de delitos, ¿no? Por supuesto que Cualquiera sí. que no sea autor de Pero Creo delitos. que ¿podemos la ley comprimir de un minuto? ficha limpia puede ser un dato importante en este sentido. No, entonces. eso es malísimo, Ah, esa idea, bueno. diputado. No, Eso es entonces, persecución. Vamos a Eso es decidir, persecución. vamos a decidir Quiero entre descomprimir. nosotros quién cometió Morales, delito y no. entonces La Morales, justicia. entonces dice ¿Puedo que de- Macri nunca debería haber sido presidente. ¿Por qué? ¿Y por qué él no tenía la ficha limpia? Llegó Asumió procesado. Son muy Chao, no procesados. vamos, no La ley de vamos. chao. ficha limpia habla de condena, no de procesamiento. Aguda Extraño. Mara, filosa. ¿Quieren ver en qué estaban ayer unos colegas nuestros? Porque para aflojar un poquito. Dale, algo lo del lindo. oso.